Con Pipi Oberlin, Dale. hablamos con... Sí, igual no escucho. No, ahí Bien. nomás. Está Fernando del otro lado, Ah, estoy yo bien. acá. Ujú. Bueno, comentanos tu primer balance, así en caliente, recién terminado el veredicto. Ujú. Bueno, primero, la verdad que estamos bastante conformes con todas las perpetuas que se dictaron. Era lo que pedíamos, pero bueno, había algunas particularidades de este caso que la verdad que nos dejó muy satisfechos el hecho de que hayan finalmente decidido esas perpetuas. Y después, respecto del caso de Pellicer, si bien el monto no se acerca a lo que había pedido la Fiscalía, que habíamos pedido 21 años, sí es muy destacable que se la consideró partícipe necesaria. Eso fue una discusión bastante importante que dimos desde la Fiscalía y que tuvimos que construir, bueno, junto con el doctor Nogueira, con quien trabajamos particularmente este caso, y el doctor Miranda y el doctor Shapiro, construimos una hipótesis fuerte sobre el tema porque desde nuestro punto de vista era partícipe necesaria. Sin lo que hizo Pellicer no hubiera ocurrido la apropiación de Carlos María y Mariano, y entonces era importante que el tribunal lo dijera, más allá de que el monto de la pena no es el que habíamos pedido, pero sí nos deja satisfechas y satisfechos el hecho de que se le haya considerada correctamente partícipe necesaria. Así que en ese sentido, bien, y también lo que tiene que ver con las medidas de reparación, que fue también, lo pensamos muchísimo desde la Fiscalía, pensamos realmente qué medidas eran las más adecuadas para un caso como este, y bueno, también entonces desde ese punto de vista, el hecho de que primero se haya decidido una declaración de verdad tan contundente diciendo que estos hechos ocurrieron, remarcando las violencias que vivieron, que saben ustedes que fueron producto y aparecieron a lo largo de todo este debate, pero lamentablemente no llegaron imputados e imputadas vivas a este juicio. Entonces era importante que también una sentencia dijera claramente que lo que ocurrió en ese lugar había sido, como pidió la Fiscalía, como una especie de dispositivo concentracionario, y que las violencias que sufrieron eran violencias gravísimas y que encuadraban en delitos en esa época. Eso también era importante. Así que en ese sentido, más que conformes. Y bueno, después las otras medidas, como exhortar al Poder Ejecutivo para que finalmente el lugar sea desafectado y se traslade los niños y las niñas a otro hogar, a otro lugar, pero que ese lugar no sea más el hogar de Belén por lo simbólico, creo que era súper importante, y también lo logramos, nos hicieron lugar ese pedido. Y por último también que se publique la sentencia en idioma guaraní, también era importante porque justamente por quiénes son, quién es la familia Ramírez, de dónde vienen, y bueno, era importante que eso también se cumpliera. Y por último también, respecto de los diarios de la época que habían sacado la noticia falsa de que se trataba de enfrentamientos, el hecho de que vaya a consignarse que se trató en realidad de verdaderos ataques en donde asesinaron cruelmente a 6 personas y dejaron a 2 niños y una niña en la situación en la que dejaron, también es muy importante y muy relevante. Así que bueno, estamos en general conformes con el fallo, excepto con el tema de la pena, que bueno, que habíamos pedido 21 años, y además pedimos 21 años simbólicamente, porque justamente era un concurso de 3 personas, 3 niños, 2 niños y una niña, y pedimos 7 años por cada uno de ellos y de ella, porque son los 7 años que estuvieron justamente en ese lugar tan terrible que fue el hogar de Belén. Entonces habíamos pedido, porque nos parecía un número simbólico, 21 años, no fue, además de la mensuración y del razonamiento que hicimos en términos jurídicos, también nos parecía que tenía un mensaje simbólico ese número, y bueno, 5 es mucho menos, pero de todas maneras insisto en que es importante que la consideración partícipe necesaria, y esto va a abrir a otros casos esa posibilidad. Por último, estás como auxiliar fiscal en otros juicios de lesa humanidad. Ha pasado 47 años de lo ocurrido, sin embargo siguen habiendo cosas que marcan un antes y un después, ¿no? Como el caso Hogar del Belén, donde ustedes en su alegato expresaban que era un centro clandestino para niños y niñas, o como en el caso de Juicio Brigados, donde has trabajado mucho para que el colectivo trans también pueda explicar cuál fue su persecución. A 47 años de comenzar el genocidio todavía hay mucho por hacer. ¿Qué pensás? Yo creo que hay muchísimo por hacer, y que todo esto, como este caso y como el caso que vos haces mención, muestra que en realidad hay mucho de ese pasado en este presente, y que, por ejemplo, las violencias hacia niños, niñas, hacia personas trans, hacia las mujeres cis, hacia gays, lesbianas, continúan en estos días, y por eso es importante muchas veces
estos juicios que tienen tanta visibilidad, están ustedes hoy, se transmitió en distintos portales, en distintos medios, sin duda en base al gran trabajo que hacen ustedes, pero bueno, se transmitió este juicio y creo que también demuestran que estos juicios tienen actualidad y que también hablan de cosas que nos siguen pasando en el presente y que siguen cometiéndose violaciones de derechos humanos. Hay hogares de niños y niñas en donde siguen ocurriendo violencias similares a las que pasaron Carlos, María y Mariano Ramírez, y por eso también es importante que esto se vea, que se conozca, y que también se entienda que estas violencias todavía deben ser expuestas, deben ser visibilizadas, y debemos trabajar en definitiva para construir una mejor democracia a 40 años de la recuperación de la democracia. Me parece que también es un mensaje importante para dar. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, ¿eh? No, gracias a Gracias por ustedes. todo el trabajo también. No, gracias a ustedes por el trabajo también. Bueno, permiso.